Arrancamos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, ¿eh? Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo mano a mano por Instagram, ¿eh? Miércoles 28 de julio, creo que 28 de julio, ya no sé ni en qué día estoy con este tema del aislamiento, de la cuarentena, del coronavirus y de la emergencia y demás. Ya no sabemos en qué día estamos. Bueno, hoy creo que 28 de julio, para todos, para los que están o nos van a ver grabados el día de mañana o pasado, 28 de julio de 2020, muy bienvenidos a todos, bienvenidos y gracias por estar ahí hoy en un nuevo mano a mano de Instagram en Sonido Gremial. Muchas gracias por estar ahí, como siempre les agradezco el acompañamiento y el sumarse cada día a estos vivos en Instagram. Hoy tenemos una temática en particular, pero en realidad en general, ¿sí? El día lunes se llevó adelante el plenario nacional de la CTA de los trabajadores, ¿sí? La CTA que conduce el dirigente sindical Hugo Yasky. Bueno, este plenario tuvo una particularidad, una gran particularidad, que contó con la apertura del plenario, claro, la apertura del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, lo que significó no solamente la apertura simplemente del jefe de Estado de la República Argentina, sino que también un gran mensaje a todo el movimiento obrero, un gran mensaje hacia todo el movimiento sindical. Alberto Fernández viene dando muestras desde su asunción, allí por el 10 de diciembre del 2019, desde su asunción al frente de la administración del Poder Ejecutivo, viene dando mensaje tras mensaje en lo que tiene que ver con su lado sindical, su lado del movimiento obrero. Se mostró todo el tiempo al lado del sindicalismo. Bueno, estuvo ya en un plenario de la central de Hugo Yasky, allí por noviembre o por octubre, no recuerdo, pero claro, en ese momento era candidato. Hoy, este lunes, el lunes pasado, ¿qué pasó? Lo hizo como jefe de Estado, un presidente de la Nación abriendo el plenario nacional de una central obrera. Claro, con la CGT también se ha mostrado muchísimo. Estuvo muchísimo con la CGT. Bueno, el lunes le tocó a la central. Insisto, muchísimas muestras por parte del presidente de la Nación como mensaje de unidad hacia el movimiento obrero. De hecho, para mí, uno de los grandes títulos a nivel sindical que tuvo el presidente de la Nación el pasado lunes fue cuando dijo, se habla mucho de Alberto que apoya a Yasky, que apoya a Daer, a Moyano o a Palazzo. Acá estamos todos unidos, somos todos compañeros, y no se olviden que hay un compañero que eventualmente está ejerciendo la presidencia de la Nación. A mí me pareció un mensaje realmente emblemático de cara al movimiento obrero. Justamente el invitado de hoy tiene que ver con esa central, tiene que ver con ese plenario, y ni más ni menos es el secretario general de la Central de Trabajadores, Hugo Yasky, ¿sí? Hoy vamos a hablar con el dirigente sindical Hugo Yasky, que a la vez ejerce como diputado nacional en el Congreso de la Nación. Así que no voy a hacer mucho más extensa esta apertura, lo quiero invitar, quiero charlar con Hugo. Sé que estuvo muy ajetreado en el Congreso, sé que hubo sesión, sé que tuvo labor parlamentaria, entonces tengo ganas de charlar y de invitarlo lo más rápido posible. Sé que se hizo un ratito para charlar con nosotros Hugo Yasky, por eso quiero charlar con él. Creo que lo tengo ahí conectado. Así es. Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un ¿Cómo gusto. andas, Hugo? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Sé que te hiciste un ratito, que tuviste labor parlamentaria hoy y que te hiciste un ratito, así que gracias por el contacto, en serio. Sí, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias, Hugo. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Porque a todos nos sorprendió un poquito todo este tema de la tecnología y la tuvimos que abordar, no quedaba otra. Vos te llevas bastante bien, por lo visto. En realidad, la necesidad me hizo adelantar mucho en lo que hasta ahora era, viste, venía un tranco medio cansino. Casi siempre tenía cerca a alguien que me ayudaba, pero bueno, tuve que hacer una especie de curso acelerado y ahora me manejo bastante bien, sí, porque para las sesiones eh, al principio era complicado, pues tenés que manejarte con el celular y con una PC, con un equipo para sesionar y con el celular para votar y para que te reconozca el control que hay para poder votar. Pero bueno, ahora más o menos me manejo
Y esto me permite este tipo de encuentros, o los Zoom, todo eso que se ha convertido en algo habitual, increíblemente, ¿no? En 3 meses. Una cosa era el WhatsApp, contestar un WhatsApp cada tanto, y otra es ya todo el tiempo reuniones virtual, que Zoom, que Google Meet, ya complica un poquito. Sí, sí, claro. Nos abre una posibilidad que nunca la habíamos explorado. Por ejemplo, yo soy presidente de la Internacional de la Educación de América Latina y de pronto pasás de un plenario en Honduras a un encuentro en Brasil y después a una reunión sindical en Bolivia. Eso nos da una posibilidad enorme que no teníamos ni siquiera en el horizonte de mediano plazo, ¿no? Creo que todo esto aceleró tiempos que, bueno, algunas cosas nos van a servir. Sí, me imagino así será y esto llegó para quedarse. Hugo, para allá meternos derecho en lo que tiene que ver con tu actividad, tanto política como gremial. El lunes tuviste un evento, diría yo, casi sin precedentes, ¿no? Un plenario nacional de la CTA, abierto ni más ni menos que por un presidente de la nación, que es el presidente de la nación que apoyó la mayoría del pueblo argentino. Primero, ¿qué te dejó a vos? ¿Qué reflexión haces? ¿Qué mensaje te dejó la presencia de Alberto Fernández el lunes en el plenario de la CTA? Creo que fue una participación, ¿cómo te puedo decir? Alberto decidió tener una participación en el plenario con contenido, con compromiso. Podría haber optado por un saludo formal y todos hubiésemos quedado contentos, pero él hizo ahí un análisis de la situación, de la necesidad de construir alianzas para un momento que va a ser difícil, alianzas sociales. Habló de la conformación de un frente que tendría que expresar a las distintas centrales, a los sectores de la producción que están vinculados fundamentalmente a la generación de empleo, las pymes, el movimiento cooperativo, y creo que volvió a ratificar su voluntad de que la lógica del ajuste, la lógica de cortar el hilo por lo más delgado, no sea lo que caracterice a este gobierno y mucho menos en un momento como el que estamos viviendo. Realmente la reacción espontánea de los compañeros y compañeras que participaron fue empezar a aplaudir. Ahí abrimos los micrófonos, ahí porque Sí, cuidando mucho que no hubiera ruido ambiente, que nada interfiriera, pero en el momento que Alberto terminó, abrimos los micrófonos porque queríamos que se escuchara esa alegría, ese respaldo de gente, todos los que estaban ahí, se pasaron 4 años militando en las condiciones más duras, con los dientes apretados, mirando cada día el almanaque, pensando que había que hacer al día siguiente un esfuerzo mayor, terminabas una marcha y decías, bueno, la próxima tiene que ser más grande, pensando que teníamos que lograr que el gobierno de Mauricio Macri no estuviera en la Casa Rosada más de los 4 años que exactamente tenía que cumplir, y se logró. Así que gente fogueada, pero que se emocionó mucho al ver a un presidente. Imagínate, teníamos un presidente que creo que el contacto que solíamos tener era a través de la gente que mandaba con los gases y las balas de goma, y de pronto, como vos decías hoy en la presentación, algo inusual, un gesto que nosotros valoramos mucho. así es, sí, a mí me quedó eso, y justamente la anécdota graciosa fue cuando Alberto dijo, bueno, no sé si alguno de ustedes me quiere hacer una pregunta, abrieron unánimemente los micrófonos y directamente no pudo haber ninguna pregunta, básicamente era todo un bullicio que era imposible hablar. Hugo, ¿en qué queda este tema del armado del Consejo Económico Social, que tanto se habla tanto desde el año pasado, desde la asunción de Alberto, y hoy por estos días? Se habla mucho del Consejo Económico Social. ¿Se está armando o no se está armando? Sí, ahí están.
trabajando Gustavo Vélez y Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Tuvimos un encuentro en la Casa Rosada, se hizo un encuentro que de alguna manera lo coordinó el que era director de la OIT en la Argentina, que se acaba de ir porque lo trasladaron a México. Sí, claro. Pedro Furtado, un compañero que yo lo valoro mucho porque en los 4 años de macrismo más de una vez nos dio una mano importante. Y yo creo que la idea es hacer una convocatoria. Originalmente se ha pensado aprobarlo por ley, pero creo que va a haber antes una convocatoria porque, bueno, los tiempos se han trastocado y necesitamos que ese Consejo Económico y Social se constituya, aunque sea provisoriamente antes de ser sancionado como institución legal a través de la ley que va a mandar el Ejecutivo. Hugo, ¿en qué momento del país, en qué momento de la coyuntura encuentra a los gremios con las empresas? Y yo creo que es un momento que en la Argentina es muy difícil. Venimos hace ya más de 3 meses sometidos a esta incertidumbre, a la parálisis primero que implicaron las primeras etapas de la acción para tratar de evitar los contagios. Ahora empieza a relajarse ese esquema, pero lo que nos queda es una profunda recesión. Y la crisis esa se posó no sobre una superficie llana, sino sobre el fondo del cráter en el que habíamos quedado con 4 años de política que fueron muy aplaudidas por los poderosos de este país. A mí me llama la atención, a veces no logro terminar de entender la lógica del desparpajo con que hablan algunos cuando le piden a Alberto Fernández un plan económico sustentable. Tienen la desfachatez de pedir un plan económico sustentable cuando durante 4 años aplaudieron de pie a un presidente y al mejor equipo del mundo, según lo llamaban, el equipo de los sueños, que hizo de esta Argentina una tierra de hambre, de desigualdad, de miseria, y que hizo que se enriquecieran más los especuladores financieros, los dueños de las energéticas, los dueños de los grandes bancos, los grandes exportadores, las multinacionales, pero eso es un puñado de 10.000, 15.000, 20.000 personas a lo sumo. El resto sufrió las políticas de Mauricio Macri. Terminamos, yo me acuerdo, en el 2018 entré a la banca. Lo escuché hablar al diputado Negri, al jefe de la banca oficialista de aquel entonces, Sí. de que ustedes hacían los presupuestos en libreta de almacenero. Axel Kicillof venía en el subterráneo dibujando los números y se bajaba en Congreso con el presupuesto bajo el brazo. Y él dijo, nosotros vamos a hacer y a presentar ahora un presupuesto que tiene las variables de la economía cuadriculadas prácticamente, dijo. Y después de toda esa gran presentación que hizo, que yo como era nuevo en el Congreso dije, la pucha, esta gente viene en serio. Resulta que hubo una conferencia de prensa, todo lo que habíamos votado ese día en el presupuesto ya no tenía absolutamente ninguna validez. Y pasamos, en ese presupuesto se preveía una inflación del 12%, terminó siendo del 40%, un crecimiento económico de 3.5%, tuvimos una caída menos 3 bajo cero, un dólar a 20 pesos, terminamos teniendo ese año
un dólar a 40 pesos. Entonces, cuando los grupos poderosos le piden al gobierno de Alberto Fernández un plan sustentable, es porque para ellos que un presidente diga que va a subsidiar el empleo y que va a prohibir los despidos, que va a generar condiciones para recuperar la producción nacional, que quiere jugarse entero a que el hambre y la desigualdad no sigan haciendo estrago en la Argentina, que quiere terminar con la Argentina de las crisis donde muy poquitos ganan mucho y la mayoría perdemos también mucho. Para ellos eso no es un plan económico, eso es insustentable, eso es hablar de la Argentina estatista y populista. Y yo creo que hay que persistir en ese camino, porque quienes su último destino en términos de excedente y de ganancia siempre son los paraísos fiscales, no le pueden ofrecer nada a los argentinos, nada. Hugo, ¿es posible que se arme esta famosa mesa de trabajo, incluida las dos CTA, incluida la CGT, incluida las pymes, el empresariado y también, ¿por qué no, el campo? Vos sabés que Alberto esa idea la tomó prácticamente con mucha esperanza y con mucha convicción de que es necesario construir una interlocución que exprese a la Argentina dispuesta a producir, a generar empleo y a trabajar. Y en ese sentido, ese espacio multisectorial sería imprescindible. Yo espero que la CGT resuelva ser parte de esa convocatoria. Todo está, de alguna manera, en este momento, a la expectativa de que la CGT defina ser uno de los convocantes. Y ahí entonces podríamos estar avanzando en la conformación de ese espacio. Creo que es imprescindible un espacio donde estén las pymes, el movimiento cooperativo, el movimiento de empresas recuperadas, las dos centrales de trabajadores, los pequeños productores del agro. Hay que hacerlo. Ojalá la CGT decida dar ese paso. Sería una forma, además, de construir entre las dos centrales un encuentro, un lugar en el que pudiéramos demostrar que la unidad es posible. Y si así no fuera, hay que tratar de construirlo, hay que tratar de impulsarlo. Creo que es imprescindible, porque no podemos cruzarnos de brazos ante el hecho de que las pymes, los pequeños empresarios, los pequeños productores, generalmente quedan fuera de las convocatorias. Durante el gobierno de Macri no aparecían ni a 3 kilómetros de la foto. Y durante el gobierno de Alberto estuvieron el otro día en Olivos, que hubo un acto muy importante, donde hubo varias pymes y empresarios que hablaron, pero eso hay que darle forma, porque si no después, cuando aparece la foto de AEA, del grupo de los 6, de los que son los, acá en sonido gremial lo voy a decir, los machos alfa de la manada de los empresarios, ¿no? De los poderosos. Cuando aparecen ellos y desertifican la tierra alrededor, porque donde están ellos no puede haber pymes, no puede haber cooperativismo, no puede haber movimiento de empresas recuperadas, no puede haber sindicalismo combativo. Son ellos y los que ellos eligen. Entonces, si no somos capaces de construir otra cosa, es muy difícil ofrecerle al gobierno una sociedad desde el lado de la sociedad civil que le permita construir esas articulaciones que hacen falta para la etapa que viene, porque la etapa que viene es una etapa que en algunos países de América Latina se está pensando en términos de conflicto en las calles, represión y ajuste. Hay muchos países que están pensando que de esta crisis que va a dejar la pandemia, porque no es que la crisis está en la Argentina, porque si vos lees Clarín, parece que el mundo
está floreciente, que la economía del mundo es claro, pero que los argentinos somos los únicos idiotas que quedamos hundidos en el fondo del pozo. No, la crisis va a ser brutal en todo el mundo, en la región, en nuestros vecinos, Brasil, Chile. En esos países los gobiernos están pensando que se sale de la crisis con la vieja receta. Ajuste, apriete sobre los trabajadores y represión. Y yo creo que acá tenemos la oportunidad de salir de otra manera y para eso hace falta ese sujeto social colectivo que represente esa sociedad virtuosa de los que quieren generar empleo y de los que necesitamos que haya empleo. Hugo, ¿se va a avanzar desde el Congreso Nacional, desde la política, hacia el impuesto a las grandes fortunas, algo que está también en el Parlamento? Sí, hay voluntad de avanzar. En este momento estamos dándole prioridad en el debate a otros temas que de alguna forma seguramente se deberían haber discutido antes, pero bueno, hay como un cuello de botella donde aparece el tema de la reforma de la justicia, el tema de la extensión del presupuesto, el anuncio que se hace sobre el régimen de promoción, y seguramente algún tema más, pero ni bien hayamos resuelto estos temas, hay que avanzar con lo del impuesto a las grandes fortunas. ¿El teletrabajo va a avanzar y va a salir sin modificaciones o quizás pueda haber algún punto en el que no sea como está presentado? No, tenemos la determinación del bloque del Frente de Todos en el Senado de no hacerle modificaciones a la ley. Toda ley puede ser perfectible, pero hacerles modificaciones yo pienso que significaría alargar demasiado los plazos de leyes que son muy necesarias y que, bueno, van entrando en un ritmo de resolución que siempre está más atrás, siempre va de atrás con respecto a los hechos y a la realidad. El teletrabajo hoy está instalado como una realidad que incorporó a millones de hombres y mujeres a esa modalidad. Entonces, creo que es correcta la decisión de no hacerle cambios y de aprobarla así como está. Te pregunto esto porque en realidad hubo también mucho cuestionamiento por parte del sector empresario sobre algunos artículos del proyecto de ley. Uno, la desconexión, hacerse cargo de los elementos de trabajo y demás. Entonces, te preguntaba si pudieron meter la mano en el Senado o no, o va a seguir su curso. No, va a seguir su curso. En el Senado, a diferencia de diputados, tenemos mayoría, tenemos la posibilidad de aprobar una ley. En diputados no tenemos esa posibilidad. Cuando aprobamos algún proyecto es porque tenemos acompañamiento de uno, de dos o de todos los bloques de la oposición. De manera que es lógico que el Senado apruebe la ley. A pesar de esas críticas, porque en realidad las críticas de los empresarios son críticas que en el fondo ocultan la voluntad de esos empresarios de que no haya ley, porque esa era la posición de ellos desde el primer día. La ley de teletrabajo no tenía que existir, en todo caso tenía que haber un artículo en alguna ley, como por ejemplo la ley de economía del conocimiento. Ellos dicen, cualquier regulación, cualquier derecho, cualquier complejidad que tenga que afrontar el empresariado y que signifique algún costo adicional a la explotación del trabajo, nos quita competitividad. Y te dan como ejemplo la India, call center donde la gente trabaja 18 horas. Sí. Y come mientras está sentado en el call center. Entonces, desde ya, esto es la República Argentina. Este es un país donde, mal que les pese, existen leyes laborales, donde no se trabaja de sol a sol. No queremos jornaleros digitales, porque
muchos tienen la ilusión de que van al precapitalismo, al presindicalismo. Cuando tengan teletrabajo, trabajo de plataforma, desapareció todo. Vamos a tener una relación invisible, inasible, los sindicatos van a quedar evaporados en ese medio gaseoso en el que se van a dar las relaciones entre trabajador y empresario que no se van a conocer la cara. Esa es la ilusión del pibe, que no haya más. Pero bueno. A mí me resultaba, Hugo, me resultaba curioso, quizás escuchaba algún empresario que decía, pero ya tenemos una ley, está la ley de contrato de trabajo, cuando era la misma ley que cuestionaban porque era antigua, que decían, no, tenemos una ley de 1976, pero ahora el teletrabajo lo quieren incorporar en esa ley, entonces, ¿qué quedamos? ¿Algo moderno como el teletrabajo lo incluimos en una ley del 76 o la ley del 76 es vieja? Entonces, hay como una dicotomía, ¿no? Ahí. Sí, claro, hay una dicotomía porque es verdad, nosotros lo que decimos es que el teletrabajador o teletrabajadora tiene que tener los mismos derechos, pero vos eso después lo tenés que escribir, porque cuando eso no está escrito en una ley, ¿cuáles son esos mismos derechos? Entonces, el vacío, la patronal siempre lo utiliza para el abuso, el vacío legal. Decir que, por ejemplo, te puedes desconectar, porque si no lo decís, no lo puedes hacer, por más que esté vigente la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, ¿sabés en qué momento sirve? En el momento que te despiden. Ahí sí, ahí sos trabajador y te tienen que pagar todo como si lo hubiese sido. Ahora, en el momento en que trabajás, los derechos que ejercés, que te corresponden, se definen en dos niveles, que son los que plantea la ley: el piso legal y el convenio colectivo. Por eso los teletrabajadores, en su modalidad, tienen que tener convenio colectivo. Es más, vos fíjate, hay muchos empresarios que ya tenían teletrabajo y que ya hacían convenio colectivo sobre teletrabajo. Por eso que ellos, viste, para ellos el estado ideal es que no haya ley. Después de ahí discuten. Y yo creo que, salvo, tampoco hay que ser injusto, salvo el caso de los empresarios de las pymes, que en su mayoría todos aprobaban la ley, estaban de acuerdo, hicieron algunas objeciones. Vos fíjate, nosotros, una concesión que hicimos, que no estaba en el texto original, a pedido de las pymes, es que la ley empezara a regir a los 90 días determinado el aislamiento obligatorio. Es decir, cuando termine el esquema de aislamiento obligatorio, 90 días entra a regir la ley de teletrabajo. Y lo aceptamos eso, nos pareció correcto, porque nos decían, bueno, vamos a tener que asumir algunos costos, nos tenemos que preparar. Fenómeno. Leo a la semana una nota que envía el grupo de los 6 diciendo, ¿para qué se discute con tanta premura? ¿Por qué quieren que se apruebe ya la ley en el Senado si es una ley que recién va a regir a los 90 días? Es decir, utilizan como argumento la concesión que nosotros le hicimos a pedido de ellos. Sí, pues yo le hacía una nota, no recuerdo ahora el dirigente, pero la mejor ley es la que no existe, digamos, básicamente, para ciertos grupos, ¿no? Ellos sí, es eso. Hugo, el IFE, ¿va a seguir, no va a seguir? La idea del Estado Nacional, o del gobierno, mejor dicho, ¿tiene intención de continuar con el IFE hasta fin de año o simplemente hasta que dure la pandemia? O por lo menos el aislamiento. Nosotros creo que tendríamos que pensar, bueno, lo resolvió la CTA, en una renta nacional ciudadana, que es lo que están haciendo otros países de Europa. No con la idea de instituir esto como un punto, como una foto en la que quedemos congelados y aceptemos que vamos a tener 50% de los trabajadores desempeñando tareas con convenio y con derecho y 50% de parias sociales que se van a sostener con un ingreso ciudadano que siempre va a ser muy por debajo de lo que es necesario para un nivel de vida digno.
pero creo que sí, creo que en este momento es necesario, hasta tanto empecemos a generar las condiciones para que el trabajo, las fuentes de trabajo, permitan que todos esos que sobreviven con una IFE o con una renta ciudadana puedan ser parte del circuito del empleo y del mundo del trabajo. Creo que nadie, estoy convencido, nadie elige, ese es un prejuicio de muchos, viste, muchos gorilas que piensan que la gente prefiere vivir con una IFE o con una renta asegurada del Estado para no tener que trabajar. Nadie elige eso. Todo el mundo quiere poder trabajar y tener un trabajo digno y hay que brindarle a todos esa posibilidad. Hugo, ya para terminar y agradecerte el contacto y el vínculo que estableciste con nosotros, falta mucho todavía para el 2021, para las elecciones legislativas, pero te pregunto a vos, a modo personal, ¿tenés ganas de seguir? ¿Tenés ganas de seguir activamente en la vida política? ¿O tu mandato como diputado puede ser tu último mandato al frente de la política y vas a seguir continuando en el sindicalismo? No, voy a seguir siendo parte de la política y del sindicalismo. No sé si en una banca o en la Comisión de Trabajo del Partido Justicialista o en otro lugar donde resolvamos colectivamente que sea el mejor, pero voy a seguir militando en la política y voy a seguir militando en el sindicalismo. Hugo, gracias por el contacto, en serio. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande, ahí estaba, pasado, lo despedimos. Chau, un abrazo grande. Ahí lo despedimos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Y así pasaba un mano a mano más en Sonido Gremial. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias a todos los que se fueron conectando, gracias a los que lo ven después grabados en el Instagram de Sonido Gremial. En la producción, Sergio Buda, Cecilia, Juan Agustín, todos allí apostados atrás de escena. Muchísimas gracias por estar, en serio, muchas gracias. Nos reencontramos seguramente el viernes, ¿no? El viernes, hoy es miércoles, el viernes, insisto, no sé en qué día estoy. Abrazo grande, gracias, nos seguimos conectando a través de sonidogremial.com.ar, a través de las plataformas, en Twitter, en Facebook y en Instagram también, misma denominación, Sonido Gremial. Gracias y hasta el próximo viernes.